Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for the church. Hoy oramos por la iglesia en Europa. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por el legado cristiano de Europa. Concede a los fieles perseverancia en la fe y la virtud. Trae de vuelta al redil a los que han abandonado la práctica de su fe. Protege a Europa de aquellos que buscan renunciar a sus raíces cristianas. Enciende de nuevo el fuego de tu amor ahí. Llama a nuevos santos y haz que surja una renovación espiritual y cubra la tierra. Haz que Europa sea una vez más una tierra rica en fe cristiana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Dios nuestro, que enviaste al obispo San Patricio para evangelizar a los pueblos de Irlanda, por sus méritos e intercesión, concede a quienes nos gloriamos del nombre cristiano anunciar siempre sus maravillas a los hombres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading Lectura from the book of the prophet Ezekiel. del profeta Ezequiel. The angel brought me En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. facade of the temple was El toward agua iba bajando por el lado del derecho del templo, al mediodía del altar. the altar. Me hizo He led me outside to the salir north gate, por la puerta del norte y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado when derecho. he had walked off to Saliendo hacia adelante, el hombre cordera en mano midió 1000 codos y me hizo atravesar las aguas, wade through the water, agua which was ankle deep. hasta los He tobillos. measured off another 1000, Midió otros 1000 had me y wade me hizo cruzar las aguas, which was now. agua hasta las rodillas. He measured off 1000, Midió otros 1000 y me hizo pasar up to my waist. agua hasta la cintura. Once more he measured off 1000, Midió otros 1000. but there was now a river Era un torrente que no podía cruzar, where the water pues habían crecido las aguas y no se hacía pie. they could not Un be. torrente que no se podía vadear. He asked me, Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de Adán? then he brought me to the bank of Me the brook, condujo where he had me a la sit. vuelta por la orilla del Along the bank torrente. of the river I saw Al village. regresar, vi a la vera del río una gran arboleda This water en sus dos márgenes. Me dijo, estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar de las aguas putridas y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord of hosts is with us. Our strong El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. God is our refuge. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, Present help. poderoso defensor en el peligro. Therefore we fear not. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra Mountains y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de there Jacob. is a stream, El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. the holy dwelling of El the Most Altísimo consagra su morada. High is in its midst. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre At the break of al dawn. despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de The Lord Jacob. of hosts is with us. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme
la alegría de tu salvación. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. There was a feast of the Jews. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. In Jerusalem. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llamaban en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que aguardaban el movimiento del agua. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: Do you want to be well? ¿quieres quedar sano? The man answered him, El enfermo le contestó: I have no Señor, one to put me no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. while I am on my way. Someone else gets down there Para, before me. para cuando Jesus said llego, to him, Rise, take up your mat. se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Took up his Y al mat. momento el hombre quedó sano, tomó su Now camilla that day y was echó a the andar. Sabbath. So Aquel día era Jesus said sábado, to the man, y los judíos dijeron al hombre It is the que Sabbath, había quedado sano: and it is hoy es not sábado, lawful for no you se to puede llevar la camilla. He answered them, Él les The man contestó: who made me well el que told me me ha to curado take es quien me ha up your dicho, mat and toma walk. tu camilla y He echa a asked andar. him, Who is Ellos it le who preguntaron: told you ¿quién es el que te ha to dicho take que up tomes your la mat? camilla y eches a andar? The man who was healed did not know Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Jesus Más found him tarde in the lo temple encuentra court Jesús and en el said, templo y dice: mira, Look, you has are quedado well. sano, Do not sin anymore, no peques so más, that nothing worse. no sea que te ocurra algo peor. The man went and told the Se Jews marchó aquel hombre y dijo a los the judíos one who had made que him era well. Jesús quien lo había Therefore sanado. the Jews began to Por esto los persecute judíos acosaban a Jesús, he did this porque on the hacía Sabbath. tales cosas en sábado. Verbum Domini. Let the gospel wipe away our sins. Today, we celebrate the memorial of St. Patrick, bishop El día de hoy and patron celebramos el memorial de San Patricio, beloved obispo y santo patrón de Irlanda, of our uno de los más queridos santos misioneros en la historia de la Iglesia. and his Su legacy nombre es continued to conocido en faith todo el in mundo y countless su legado ha dado forma a la fe de incontables millones. Pero por debajo de las celebraciones culturales que rodean este día, donde en todo el mundo hay un poquito de irlandés, hay un hombre de extraordinaria profundidad y valerosidad y visión teológica, un hombre cuya vida en sí fue una proclamación del Evangelio. En el Evangelio que acabamos de escuchar del capítulo 5 de San Juan, nos da un notable lente a través del cual entender esa proclamación. La escena de la piscina de Bethesda es una de las más dramáticas en las Escrituras. Había un hombre que había yacido 38 años esperando al lado de las almas, al lado de las aguas que podían curarle, pero sin embargo no había nadie que lo pudiese cargar. Estaba solo, rodeado por el sufrimiento de los demás y sin embargo aislado en su propio dolor. Jesús se le acerca y le pregunta lo que parece ser una pregunta extraña. ¿Quieres curarte? Es una pregunta que va al grano. No
comienza con un diagnóstico, no comienza con un argumento teológico, comienza con una persona humana, con su voluntad, con su deseo, su prestitud a recibir lo que solo Dios es capaz de dar. Este es el corazón del encuentro misionero y es precisamente el corazón del apostolado de San Patricio. San Patricio nació en la Bretaña romana, probablemente a finales del siglo IV, en una familia cristiana. Su padre era diácono, su abuelo fue sacerdote. La fe era parte de su legado, pero por su propia admisión y su famosa confesión, no la había interiorizado. Escribe con notable honestidad: no conocía yo entonces al Dios verdadero. Al igual que muchos de nosotros, la fe recibida no es fe poseída aún. A los 16 años de edad fue tomado prisionero por piratas irlandeses y vendido en esclavitud en Irlanda. Pasó 6 años ahí, atendiendo a los rebaños, sufriendo el frío y el hambre, lejos de su familia, de todo lo que había conocido. Y fue en medio de esa oscuridad, en medio de esa desolación, que algo sucedió dentro de él. San Patricio se volvió hacia Dios. Oró, nos cuenta San Patricio, 100 veces al día y 100 veces en la noche. El esclavo se volvió un hombre de oración. El cautivo se volvió libre de espíritu antes de ser libre de cuerpo. Y cuando Dios le habló en un sueño, dirigiéndole a escapar, él obedeció. Caminó 200 millas hasta la costa, encontró un barco y regresó a su familia en Bretaña. Pero la historia no termina con su libertad, apenas se profundiza. Patricio escuchó una voz en otro sueño, la voz del pueblo irlandés, gritando: te rogamos, joven santo, que vengas y camines entre nosotros una vez más. Él pudo haberse negado. Tenía toda razón humana para dejar Irlanda detrás para siempre, pero no se negó. Se preparó, fue ordenado y regresó no como esclavo, sino como obispo y como siervo de la palabra. Aquí hagamos una pausa y escuchemos otra vez las palabras de Cristo en Betesda. Jesús no espera a que el paralítico pida sanación. Él va a buscarlo en medio de los sufrientes. Esta es la iniciación de la gracia que llega antes, ni siquiera sepamos que hemos de pedirla. Patricio entendió esto desde dentro, lo había sentido, Dios lo había buscado en los campos de Irlanda, en las frías noches de su cautiverio, antes de aprender el idioma o la teología para describir lo que estaba pasándole. Así que cuando volvió a Irlanda como misionero, no fue como un hombre que tenía todas las respuestas. Fue como un hombre que había sido encontrado y deseaba ayudar a otros a ser hallados también. El paralítico en Bethesda había estado esperando a alguien que lo llevara al agua durante 38 años. Señor, le dice a Jesús, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita. Noten que él no está pidiendo un milagro, solo está explicando su impotencia. No obstante, Jesús le da mucho más de lo que pide. Cuando le dice al hombre, levántate, toma tu camilla y camina. Jesús no le dice, déjame cargarte a la piscina, o aquí tienes una mejor técnica para llegar ahí primero. No, Jesús no mejora el acceso del hombre a la antigua forma de sanación. Jesús mismo se convierte en la sanación. Jesús reemplaza la piscina por completo. Aquel que creó las aguas ahora dice que las aguas ya no son necesarias.
and depth that Patrick carried. Esta es la senda cristológica que Did not Patricio arrive llevó a with Irlanda. any moral No message. llegó He did con un not mensaje say meramente victory. moral. No sencillamente le enseñó a las personas a ser mejores o a What he seguir did ciertas is he brought reglas. Lo Christ, que hizo the fue llevó a living Cristo, Christ, the one who Cristo healed not vivo, by proximity of aquel que sana no por proximidad a by las his aguas own sacras, word, his own sino por presence, su propia his palabra y own su propia life presencia, given for su the world. propia vida dada por el mundo. Patrick's theological formation was deep. La formación teológica de His missionary Patricio era profunda strategy was profound. y su He estrategia engaged with the Irish misionera culture, fue with its profunda. symbols and its stories, Participó rather en la than cultura attempting irlandesa to destroy them. con sus símbolos e The famous historias en lugar de image of the intentar tree destruirla. La being used famosa by St. imagen del Patrick to trébol, explain the Trinity, utilizada por San whether it was Patricio para historically explicar la precise or Trinidad, not, ya captures sea something precisa critical históricamente o no, captura algo cierto acerca de su método. traces of the divine. Él buscaba los indicios de lo divino en lo que ya estaba Then presente revealed the y fullness entonces of Christ. revelaba su plenitud en Cristo. Saint Augustine of Hippo, San Agustín whose de thought Hipona, shaped much of Western church in St. Patrick's cuya era, filosofía wrote moldeó that mucho de la our iglesia heart occidental en la rests época de San Patricio, until escribe que it nuestro is revealed. corazón no descansa sino hasta que Patrick tiene que seems to have descanso en el believed that the Señor. hearts of the Irish Patricio creía que were los already corazones de los resting, irlandeses ya already reaching for carecían de something they could descanso, not name. buscaban algo And que no that podían his nombrar task was to name it y su for them. To tarea say, era the one you're nombrarlo para reaching for ellos, has a face, decirles, and his aquel name a quienes buscan is tiene un Jesus rostro y Christ. su nombre es This is Jesucristo. also the movement as we proclaimed in the gospel. También es el movimiento que The man proclamamos en el who Evangelio was según San looking Juan. toward healing El hombre de la with piscina estaba buscando whatever sanación means he has. a través de He is cualquier not medio wrong que tuviera to be at the y no pool. estaba equivocado He is en not estar en la wrong to piscina. wait. But Jesus No estaba equivocado al esperar, pero Jesús viene y revela que aquello que he estado esperando no es el agitarse de las aguas, sino la persona de Jesucristo. La sanación en este pasaje no carece complicaciones. Los fariseos se enojan porque la sanación ocurre en sábado. El hombre sanado ni siquiera sabe quién lo sanó. Hay algo siempre oculto en el milagro al comienzo. Jesús desaparece en la muchedumbre, pero luego encuentra al hombre otra vez en el templo y dice, mira, estás sanado, no vuelvas a pecar para que nada peor te pase. La sanación queda completa, pero pide una respuesta, pide conversión, pide fidelidad continua, una vida transformada por el encuentro con Cristo. No se trata de una transacción única, es el comienzo de una relación profunda. San Patricio también sabía esto. No sencillamente bautizaba y se iba, establecía comunidades, ordenaba sacerdotes, construyó la iglesia en Irlanda para que el encuentro con Cristo pudiese ser sostenido y ahondado y transmitido. Su confesión estaba llena de angustia por aquellos a quien él no había alcanzado, su ansiedad porque no había hecho suficiente, su confianza en que Dios completaría lo que él había empezado. Como escribe San Patricio, tengo una gran deuda con Dios, quien me dio tantas gracias para que a través de mí muchas personas puedan nacer otra vez en Dios, renacidos. El lenguaje bautismal, el lenguaje de la vida nueva, el lenguaje del Evangelio según San Juan. El paralítico se para y camina. El pueblo irlandés se para del sueño del paganismo y camina en la luz del Evangelio. Y nosotros reunidos aquí somos los herederos de ese caminar. ¿Qué nos pide este memorial de San Patricio de cada uno de nosotros? Primero nos pide que recibamos la gracia que nos precede antes que la pidamos, que reconozcamos lo que San Patricio reconoció en su cautiverio, que Dios ya está obrando en momentos y lugares difíciles en nuestras vidas, en nuestra soledad, en nuestra espera, en nuestro sufrimiento que tal vez no tiene sentido para nosotros. La piscina de Bethesda era un lugar de espera y Dios acudió.
Nuestros propios lugares de espera abandoned nunca by God. son abandonados por Dios. Secondly, to respond to what we have received. The man at the pool. Segundo, nos pide que respondamos a lo que hemos recibido. El hombre en la piscina queda sanado y Jesús le dice que no vuelva a pecar. San Patricio es liberado de la esclavitud y es llamado a regresar. La gracia nunca es solamente para nosotros. De alguna manera siempre está ascendiendo. Y tercero, el memorial nos pide que pidamos la intercesión de los santos. San Patricio sigue rezando por Irlanda. La comunión de los santos no es una metáfora piadosa, es una realidad teológica afirmada por nuestro catecismo de la Iglesia Católica que nos enseña que los santos no dejan de interceder ante el Padre por nosotros. San Patricio, quien veces al día no ha dejado de rezar. Reza ahora desde la plenitud de Dios por la iglesia que ama, por Irlanda, por todos los que llaman su nombre. Así que el día de hoy, hermanos, celebramos a un hombre en la oscuridad, quien fue sanado de maneras que no podía haber pedido, que fue enviado donde no esperaba ir y quien dio su vida entera para dar a conocer a Cristo. Su historia es la from the Gospel of John, the story of a grace that seeks us out. la gracia que nos busca, que habla una palabra de sanación y nos llama a que nos paremos y caminemos con la fe. May Saint Patrick Que San Patricio interceda por nosotros, que su ejemplo nos inspire y que nosotros, al igual que el hombre en la piscina, nos paremos de aquello que nos está reteniendo, carguemos nuestras vidas y caminemos con la libertad de los hijos de Dios. In every generation, the Lord is En cada generación el Señor ofrece la oportunidad de arrepentimiento a todo el que esté dispuesto a regresar a Él. Por lo tanto, con confianza y fe, pidámosle por todas nuestras necesidades. That our Holy Father and his Que nuestro Santo Padre y sus hermanos obispos se regocijen en la palabra de Dios y proclamen su amor misericordioso ante los confines del mundo. we pray to the Lord. Roguemos al Señor. That all people may experience Que todos los pueblos tengan significado y dignidad en su trabajo y obtengan una remuneración justa por su trabajo. pray to the Lord. Roguemos al Señor For an increase in vocations to the por un aumento en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. the Lord may Que el send Señor laborers envíe más jornaleros a la cosecha encourage those y anime a aquellos que ya están consagrados a Él. we pray to the Lord. Roguemos al Señor For all the dead por todos los difuntos enjoy the que fullness disfruten la alegría plena en la presencia de Dios. we pray. Roguemos al Señor. O God, you have planted your church Dios, has plantado tu iglesia al lado del manantial de agua viva que emana del costado de Cristo crucificado. the spirit of Derrama sobre nosotros el espíritu de tu sabiduría para que elijamos morir a nosotros para vivir en Cristo. Thus make us grow through our Haznos pues crecer a través de nuestro cumplimiento de la Cuaresma para que demos fruto abundante en la Pascua. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su as we santa receive, O iglesia. Lord, we pray, the Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y nos convierta en alimento de inmortalidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agabus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino que antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo he gave the chalice to y lo pasó a sus discípulos diciendo: take this, all of you, tomen drink from it. y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, poured out for que you. será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. In memory of Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Therefore, Lord, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y we santo. pray upon the oblation of your church. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, Grant that para we may que, be nourished by the body and fortalecidos blood of your con Son, el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su become one Espíritu body, Santo, one spirit formemos in en Christ. Cristo un solo cuerpo y un And may solo make of Espíritu. us an eternal offering Que Él to nos you. transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad Especially junto with con all tus souls of elegidos. Virgin Mary, Con María, la Virgen Madre de Dios, Joseph, her spouse, su esposo San with the José, blessed apostles, los the glorious apóstoles y martyrs, los with mártires, Saint Patrick, and with all the San saints, Patricio constant y todos los intercession santos of por cuya intercesión confiamos obtener failing health. siempre tu ayuda. May this sacrifice of our Te reconciliation pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Through Christ our Lord, Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Aeternos Te, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat Deum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et e peccato sumus semper liberti, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis,
Pater melinquo vobis, pater meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare ac ordinare dignities, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenam agni vocati sunt. Dominus Deus, Lucis Tectere, tantum declaro, Sanctus. I will place my spirit within you and make you walk according El to Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén.
Let us pray. Oremos. Purify our minds, O Lord. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para la bendición. Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. Vayan y anuncien el Evangelio del Señor. Thanks be to God. Demos gracias a Dios. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen.
Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the Eternal Word, pray for us.